María Sauri Riancho. Bienvenida a los Despachos del Poder. Y muchas gracias por invitarme. Yo quiero saber si habría manera de contar en pocas palabras tu extenso currículum, que sobre todo tiene su participación más fehaciente en la política. A ver, política y mujer apasionada, Uh-huh. Gobernadora de Yucatán, presidenta nacional del PRI, madre de familia y orgullosa abuela de 6. Abuela de 6. Dulce, ¿tu nombre, tu primer nombre, le hace honor a tu personalidad? A veces. ¿En qué ocasiones? A veces cuando estoy tranquila y relajada, dicen que tengo formas que hacen honor a mi nombre, pero fondos que no necesariamente son iguales. ¿Se puede ser dulce en la política en un país como México? Yo creo que no. Puede ser serena. Uh-huh. Yo prefiero ser más serena que dulce. Y si se puede ser Serena Williams, mejor. Serena Williams. ¿Cómo haces, Dulce, para sobrevivir en un terreno tan pantanoso como el de la política? Porque siempre pienso que lo más importante es ser fiel a sí misma. Uh-huh. A mí misma, a lo que pienso, a lo que creo, a lo que siento. Porque a final de cuentas soy la única persona con la que siempre voy a permanecer. Y trato de no caerme mal. Has estado más tiempo en la política que fuera de ella, de los años que has vivido. Por lo tanto, te quiero preguntar, ¿el poder corrompe? Déjame además hacerte una acotación. Nunca estás fuera de la política. La política te saca. Esa es una cosa diferente. Pero el interés sobre la vida política, la actividad política, las y los políticos permanece. Una cosa es cuando estás en el centro y otra cosa en la periferia. Yo estuve una buena cantidad de años en la periferia. Pero, vamos a decir, ahora estoy en el circuito interior, si usamos ese símil, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que como cualquier actividad humana, corrompe cuando no se establecen claramente los límites éticos, límites morales, límites personales, de lo que es admisible y lo que no. Y recojo lo que hace un momento te comentaba, ¿no? Para mí el límite es lo que ya no puedo ser fiel conmigo misma. Ese es mi límite. En algunas ocasiones anteriores te escuché hablar sobre la escala de mentiras. ¿Cómo se tiene que mentir? ¿De qué manera? ¿En qué momentos y bajo qué circunstancias? ¿Cuándo mientes, Dulce? Cuando decir la verdad cuesta más en términos de dolor de la otra persona. Yo no creo en esa sinceridad a ultranza, ¿no? Puedo poner un ejemplo banal, ¿no? Qué gorda te ves. ¿Qué saco con decir eso, no? Mejor me callo. Y si me pregunta cómo me veo, bien. O sea, yo creo que las personas que se vanaglorian de decir siempre la verdad, no quiero usar el término de honestidad valiente para que no haya ninguna connotación actualizada, ¿no? Pero son personas fanáticas y con un profundo ego cuando piensan que solo ellas tienen la verdad. ¿Qué escena de tu vida, de tu película en la política, eliminarías? Tal vez la angustia de la derrota del PRI en el 2000. Y es no la derrota en sí, sino la angustia de ver o percibir que el PRI tenía un enorme reto y no saber si yo estaba a la altura de lo que requería mi partido y mi responsabilidad con él en ese momento. Cuenta la leyenda que presentaste tu renuncia. ¿A quién se la presentaste y que a su vez no te la aceptó? No, fue un proceso interesante porque la formalidad demandaba que se presentara ante el Consejo Político Nacional. Yo solicité a quien era secretario técnico del Consejo que convocara. Y tuvimos una reunión en Los Pinos, encabezada por el presidente Ernesto Zedillo. Y estábamos diversos actores políticos priistas allá, cuando el presidente me preguntó, ¿me estás informando o me estás preguntando sobre tu renuncia? En la mesa, esa mesa grande, en todos sentidos, yo le dije, señor presidente, yo le estoy informando, porque consideraba ese día, al día siguiente de la derrota, que era lo mejor para el PRI. Después, diversas expresiones, pero muy particularmente una
me impactó y me hizo reconsiderar mi decisión. Cuando uno de mis colaboradores más cercanos me dijo, en términos enérgicos, un general no abandona a su ejército en la derrota. Y dije, eso es lo que estoy haciendo yo. Eso es lo que es más cómodo para mí, pero no es lo que es mejor para el PRI. Por eso te digo que en el afán de eliminar ese episodio, tal vez quitaría esas dudas. ¿Qué has aprendido de la derrota, Dulce María? Que siempre es posible levantarse. ¿En qué ocasiones te has sentido poca cosa? Tal vez cuando tenía yo 15 años y no encontraba quien me sacara a bailar, era la época en que tenías que esperar a que un joven se acercara, ¿verdad? Y te invitara a bailar. Yo era muy alta. Para Yucatán de finales de la década de los 60, y además con taconcitos, era una verdadera amenaza. ¿Tú viniste a esta vida para ganar? Para vivir, ¿Qué has aprendido de la vida? a gozar las cosas. ¿Incluso en la derrota? Sí. Van 3 veces que el Partido Revolucionario Institucional pierde las elecciones a nivel federal, las elecciones para presidente de este país. Y este 2019 está por cumplir 90 años desde su fundación. El 4 de marzo. Exactamente. ¿Qué tiene que celebrar el PRI, Dulce María? Yo creo que más que una celebración, es hacer una memoria. Y yo creo que tiene que reconocer el PRI su gran papel como forjador de las instituciones de México. Reconocer los aciertos y ser implacable con los errores. Eso sí. A 9 décadas de distancia, han habido 3 ocasiones en las que ha cambiado de nombre, desde su fundación en 1929. ¿Es tiempo de cambiar por 4ª vez de nombre? Primero que el 4 ya tiene franquicia y propietario, ¿no? O sea, nada con los 4 por el momento. Entonces te lo replanteo, ¿es momento de la 4ª transformación del PRI? Menos. No, pero veamos el contexto histórico, ¿no? Sí. La primera fue su fundación. El tránsito pacífico del poder político en el país fue la gran aportación. La federación de partidos políticos que conformaron el Partido Nacional Revolucionario. Después, el Partido de la Revolución Mexicana. Los grandes movimientos de masas, la corporativización del partido. Y finalmente, en 1947, con el primer presidente civil, el PRI se transforma. O sea, el PRM pasa a ser Partido Revolucionario Institucional. Esa contradicción entre la revolución y las instituciones, el PRI logró conciliarlas y ser la organización política que abrió cauce a la democratización del país y a hacer sus grandes instituciones. Por cierto, yo no soy partidaria de que el PRI cambie de nombre. Lo que tiene que cambiar es de actitudes. Lo que tiene que replantearse son los principios y valores que quiere y debe defender, cómo capturar la simpatía y la confianza de la gente. ¿De qué sirve un cambio de nombre si no cambia todo lo demás? Y además con otra que me gustaría comentar, se iría a la cola de la boleta electoral. ¿Por qué Acción Nacional está en el extremo superior izquierdo de la boleta? Porque a pesar de que fue fundado 10 años después, el PAN conserva su nombre desde 1939 y nosotros lo cambiamos en 47. Por eso estamos en segundo lugar de la boleta. Qué interesante dato. Dulce, ¿qué le dejó el presidente Peña Nieto al Partido Revolucionario Institucional? El gran dilema entre una transformación a fondo que permitió darle cauce al país para nuevos rumbos y la otra parte son cambios que al inicio provocan y provocaron malestar en la población. Y el saldo electoral pues fue muy negativo para el partido. No exclusivamente por los cambios que se han dado en llamar estructurales, sino también por la combinación con el fenómeno de la corrupción y de la inseguridad. ¿Tú depositas más tu confianza en el presidente Carlos Salinas de Gortari o en el presidente Peña Nieto? Yo creo que ambos tuvieron retos y circunstancias y en su tiempo hicieron grandes transformaciones. No creo que sea un problema de confianza personal. Yo no tuve un final de mi historia política personal muy plácido con el presidente Salinas.
Pero yo reconozco que el presidente Salinas fue un gran transformador del país y que logró impulsar a una etapa distinta de crecimiento a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por cierto, hoy TEMEC. Y en el caso del presidente Peña Nieto, lo acompañé prácticamente al final de su trayectoria y me dio mucho orgullo estar con él el día 1 de diciembre, cuando entregó al presidente López Obrador un país en paz. ¿El PRI está muerto? No, me gustaría contestarte que andaba de parranda, pero yo creo que tiene una situación complicada. Es un partido en busca de su espacio político, porque la evolución de los últimos años ha hecho que ese espacio tradicional del PRI esté ocupado, por un lado, por Morena, es decir, todo el partido de la etapa de movimiento de masas, más vinculado a la década de los 70, y por el otro lado, Acción Nacional, en términos del liberalismo y lo que esto significa, está sólidamente anclado. Entonces la pregunta es, ¿y el PRI dónde? ¿Y el PRI dónde? Estamos por llegar a la recta final, pero no me quiero despedir, Dulce, sin preguntarte si hubiera la posibilidad de llevarte algún objeto para el día después del juicio final. ¿Qué sería ese objeto? No sería un objeto, sería una sensación. ¿Y cuál elegirías? La paz. La paz conmigo misma. Si me dieras a decir qué me gustaría en el último tramo, así, antes de que me vaya al otro lado, yo diría sentirme en paz conmigo misma y sobre todo no arrepentirme por no haber hecho. Arrepentirme por lo hecho puede ser, pero por no haber hecho, eso sí me parece que sería terrible. Muchas gracias, Dulce María Sauri, por esta entrevista para Los Despachos del Poder. No, y reitero el agradecimiento por la invitación. Hasta pronto.